Estamos a la orden, que es una frase que se usa mucho en disponibilidad de servicios aquí en Venezuela. ¿Cómo les va? ¿Cómo anda todo? Empecemos revisando los hechos en Perú. Preguntamos qué tan lejos podría llegar Kuczynski, el presidente de la nación, para mantenerse en el poder. Más sobornos, seguir evadiendo, ignorar al Congreso, pactar con Fuerza Popular. ¿Qué es lo que puede pasar en todo ese entorno de política, de trapitos sucios que van saliendo al sol, de Odebrecht que va arrastrando una y otra afirmación y todo lo que va ocurriendo en la política de Perú? Además de eso, nos vamos a preparar para dar una vuelta por las corresponsalías. Aquí nuestros compañeros. Vamos a empezar a verlo. Fíjense, ya en Brasil nos esperan, en España también, en Paraguay está Osvaldo siguiendo las presidenciales, en Estados Unidos tenemos novedades para contarles. Ya voy, compañeros, a todos gracias por estar listos, ahí con todo el equipo afinado. Y en Colombia, otro interrogante que pusimos en Twitter para que usted participe, ¿a dónde debe apuntar el interés de los colombianos en este momento? ¿A elegir presidente? ¿Hacia la Justicia Especial de Paz, que es esa abreviatura que van a encontrar allí? Revisar la situación y encontrar una solución a los líderes asesinados, al problema de violencia que hay en el país. Así las cosas, arrancando, vamos. El partido peruano Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, denunció la compra de votos para evitar que el Congreso destituyera en diciembre al actual presidente Pedro Pablo Kuczynski. Los 4 videos que presuntamente muestran al abogado de Kuczynski, un alto funcionario de gobierno, y Kenji Fujimori en intentos de comprar el apoyo político han sacudido el establishment político peruano 2 días antes de una votación de juicio político contra PPK. Los 2 hijos del expresidente Alberto Fujimori se encuentran en una disputa luego de que se dictara una sentencia contra el dictador de 25 años de prisión por abusos contra los derechos humanos. Después de ello, la congresista se distanció públicamente de su padre. Hoy, en Agenda Abierta, analizamos el impacto de este nuevo escándalo de corrupción en Perú y cómo afecta la imagen del actual presidente, inmerso en un proceso judicial por el caso Odebrecht. A ver, agencia de noticias, Reuters, ¿qué dice? La oposición en Perú alega voto de compra para mantener a Kuczynski en el poder. El mayor partido opositor lanzó grabaciones de audio y video a última hora del día martes. Allí en esas grabaciones se ve a los partidarios del presidente Kuczynski que pareciera que ofrecen proyectos de trabajo público, obras, a los legisladores a cambio de ayuda para derrotar una moción de acusación. Ayer a la mañana ya habíamos hablado de esto, ya habíamos dejado claro, ¿se acuerdan que había un titular que revisamos también con Jaime Herrera, donde ya sabíamos que aparecía dinero y obras a cada parlamentario de su región, buscando el voto a favor de la supervivencia en la presidencia de Kuczynski? Vamos a ver cómo viene la cosa. Hay que decir que sobrevivió por poco la acusación en diciembre con la ayuda de Fujimori y de otros 9 legisladores disidentes de Fuerza Popular. Hay que ver cómo cambia ahora este panorama político. 3 días después, Kuczynski había perdonado al padre de Fujimori. ¿Se acuerdan? Le dio el indulto. Alberto Fujimori, por lo pronto, es en este momento ya una ficha pasada que está fuera de ese tablero político y hay que ver si ahora hay una nueva retribución, ¿cuál es? Por lo tanto, hay la expectativa de este pedido, esta moción de vacancia del presidente de Perú. Avanzo con otro portal. A ver, La República. Videos demostrarían supuesta compra de votos para evitar vacancia presidencial de Kuczynski. Entre los videos se ve esta conversación. Mamani Ramírez, de la facción de Kenji Fujimori, le señala al primero que el gobierno le está apoyando en la realización de distintas obras para su región y que incluso le ayudó presuntamente a colocar a personal de su entorno en puestos claves en algunas entidades del Estado, como es salud y demás entidades gubernamentales. Hay otro video, porque la cuestión no es que es uno solo, ¿no? Hay varios. En otro se aprecia a Alberto Borea, abogado de Kuczynski en la primera vacancia y quien también tendrá a cargo la defensa del presidente este jueves en el Congreso. Este habría ofrecido contacto directo con el presidente y con el ministro de Transporte para concretar obras en Puno. Sí, una de las localidades, una de las regiones. Diario Correo. Alberto Borea niega que Kuczynski conociera encuentro con fujimorista Moisés Mamani. En entrevista que dio a Canal N, Borea aseguró que el presidente de la República no tenía conocimiento, que no estaba al tanto de que iba a sostener una reunión con Moisés Mamani y que tampoco se la comunicó después de conversar con este legislador. También este hombre insistió en que su motivo era solo explicarle al congresista las aristas jurídicas de por qué no procede su vacancia presidencial.
Perú 21. Sucamec. Freddy Aragón fue separado de su cargo luego de la difusión de audios y videos. Ministerio de Interior toma esta decisión, separar a Freddy Guido Aragón Valdés, gerente de políticas de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil. Tiene un nombre muy largo. Esa entidad indicaron la copia de los audios y videos difundidos están siendo enviados ya a la Secretaría Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios de Sucamec para deslindar las responsabilidades correspondientes. Sucamec termina el comunicado diciendo que se va a pedir a la Procuraduría Anticorrupción que formalice la denuncia respectiva por los hechos ocurridos. O sea, mientras va oficio jurídico, mensaje cruzado, evidencia, así se va moviendo el panorama político en Perú. ¿Qué dice el Comercio? Exoficialistas acuerdan pedir la renuncia de Kuczynski. Ex miembros de la bancada Peruanos por el Cambio, Gino Costa, Alberto de Belaúnde, Vicente Ceballos, se reunieron esta noche evaluando el caso de los videos difundidos por Fuerza Popular y para tomar una posición que sea conjunta sobre la situación de Kuczynski. Los 3 parlamentarios no agrupados decidieron pedir la renuncia del presidente por la grave crisis política en la cual está implicado. Advirtieron que si Kuczynski no da un paso al costado, que es algo que Kuczynski ha dicho que no va a hacer, van a votar a favor de la vacancia el jueves 22. Ahí claros entonces los entornos. El congresista no agrupado Kenji Fujimori se pronunció este martes, habló sobre los videos, allí se lo ve a él y a los congresistas del bloque que lidera conversando con un representante de Fuerza Popular, Moisés Mamani. Ahí van a tener sus palabras. Lamento muchísimo las bajezas y las actitudes delincuenciales de Fuerza Popular y de mi hermana Keiko al operar con esas actitudes, grabando de manera oculta y tergiversando información. Como hermano me ha dolido porque, dice, no es una actitud de hermanos lo que ha hecho Keiko al grabarlo. Todas las reuniones de bancada en las que me ha humillado, no me ha hecho estas cosas. Pareciera que es algo entre hermanos, pero fíjense Keiko ahora. Cambiemos, vamos a la lideresa de Fuerza Popular. El lío que tiene la propia fuerza, el fujimorismo y toda la derecha en Perú. Keiko, lamento que mi propio hermano se encuentre envuelto en estas prácticas que tanto daño nos hicieron como peruanos y como familia. Allí el pronunciamiento muy claro, ex candidata a la presidencia de Perú, recuerden. Estaba hablando de los bloody videos, así han llamado en Perú a toda esta situación, estos videos cruzados, en los que aparecía Vladimiro Montesinos en actos de corrupción. ¿Se acuerdan? Montesinos, el monje. También criticó al gobierno de Kuczynski por intentar comprar a los congresistas. Ella dice que intenta, no que los compró, por intentar comprar a los congresistas de Fuerza Popular para evitar que lo saquen de la silla presidencial con este mecanismo que se va a debatir, que es la vacancia presidencial. Han tenido ahí elementos muy claros para abordar esta situación de Kuczynski en Perú. Nos queda evaluar otros pasos. A lo largo de este día también vamos a ir siguiendo los hechos. Primera pausa en Agenda Abierta, aquí lo esperamos. Fíjense esta situación que se espera para hoy. Nos vamos a España. El Parlamento catalán va a anunciar los pasos a seguir en toda esta agenda política que tiene en marcha. Allí está Joan, te escuchamos. Vamos a avanzar sobre el tema. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos desde Barcelona. Como te comentaba, ahora estamos muy pendientes de la comparecencia de Roger Torrent, el presidente de la Cámara Catalana del Parlamento de Cataluña. Anunciará cuáles van a ser los próximos pasos dentro de la agenda política y vamos a estar muy pendientes, aunque es posible que en estos momentos en el que realizamos esta conexión con el canal ya esté él compareciendo entre los medios de comunicación. Bueno, ¿cuáles van a ser los próximos pasos dentro de la agenda política? Hace falta escucharle, pero viendo lo que ha sucedido en las últimas 24 horas nos lo podemos imaginar. De un lado, Quim Forn, que compareció ayer ante el Tribunal Supremo, es posible que vea la libertad. Él está en prisión desde ya hace unos cuantos meses, pero dio positivo en una prueba médica y tiene que recibir tratamiento. Este sería el principal argumento por el cual la Fiscalía le ha pedido la libertad provisional bajo fianza, eso sí, de 100.000 euros. Y estamos pendientes de que la justicia se pronuncie. Pero respecto a Jordi Sánchez, ¿qué sucede con él? Bueno, para Jordi Sánchez la Fiscalía solicitó que permanezca en prisión,
para evitar que se reitere en los delitos que se le imputan. Pero Jordi Sánchez ayer, a través de su defensa, de sus abogados de la defensa, dijo que quiere retirarse de la vida política, que no quiere saber más de la política, y de esta forma pues ya no tienen fundamento los argumentos de mantener en la prisión, porque son para evitar que se reitere el delito. Pero él mismo ya dice que quiere volver a la docencia y no seguir en lo que estaba haciendo hasta el momento. Aún así, es muy difícil que Jordi Sánchez salga de la prisión, pero lo ha dicho para salir cuanto antes. Aún así, si abandona su carrera política, pues significa que rechaza ser investido presidente de la Generalitat. Él era el candidato que había encima de la mesa en el momento en el que Puigdemont renunció, porque está en Bruselas y porque no puede ser investido a distancia. En cualquier caso, si no pudo ser Puigdemont el candidato, tampoco lo va a ser Jordi Sánchez. ¿Cuál es el candidato que hay ahora encima de la mesa? Todavía está por confirmar y estamos muy pendientes de lo que diga Roger Torrent, pero Jordi Turull es el que encaja en todas las afirmaciones que hay a través de los medios de comunicación. Un secreto a voces: él es miembro de la lista de Carles Puigdemont, también estuvo en la prisión 32 días y es el candidato que presuntamente pues va a pasar a ser diputado, que va a pasar a ser candidato a la presidencia de la Generalitat. También vamos a estar pendientes de lo que diga Roger Torrent, porque no solamente confirmará o desmentirá, lo más seguro es que confirme Jordi Turull, sino que también anunciará cuándo va a ser el pleno de investidura. ¿Y qué es lo que apuntan también los medios y que también es secreto a voces? Pues que muy probablemente sea la semana que viene, el martes, el miércoles o el jueves. Nosotros vamos a estar pendientes, así que a lo largo de la jornada estén atentos, si les interesa el tema, a la pantalla de Telesur, porque podremos dar respuesta a todas estas preguntas que planteamos. Muchas gracias, Joan. De inmediato me voy a Brasil. Allí arrancó, lo están viendo en pantalla de Telesur, le vamos mostrando cada vez que podemos imágenes de la tercera etapa del proyecto Lula por Brasil, que lidera Lula da Silva y en la cual va acompañado también por Dilma Rousseff, presidenta electa de ese país. Andrés va siguiendo todos los hechos. Sumemos, compañero, más información. Adelante, por favor. Hola, sí, muy buenos días a ti, buenos días a nuestra audiencia que nos acompaña a esta hora aquí en Telesur. Efectivamente sigue el tercer día hoy de la caravana de Lula da Silva, pero desde que llegó aquí Lula da Silva, llegó a esta región, la región sur del país, Lula ha sido recibido por una multitud de seguidores, por muchas personas que tuvieron sus vidas cambiadas por los gobiernos de Lula y de Dilma Rousseff, pero también Lula ha sido recibido por pequeños grupos fascistas violentos que han, por ejemplo, amenazado a esta caravana, han tirado piedra en el primer día. En el segundo día también hubo un grupo pequeño en la Universidad de Santa María que amenazó violentamente a los seguidores de Lula da Silva. Es por eso que el Partido de los Trabajadores, por medio de su presidenta, la senadora Gleisi Hoffmann, en la noche de ayer, en una rueda de prensa, exigió del Estado brasileño garantías de seguridad para los expresidentes Lula da Silva y Dilma Rousseff. Dilma, que también acompaña a esta caravana. Pero la caravana seguirá y no será detenida por estos grupos fascistas que, por supuesto, están apoyando al candidato de la extrema derecha, un candidato considerado enemigo de los derechos humanos aquí en Brasil. En el día de hoy, Lula sigue para nuevas ciudades, llega a São Borja, que es la ciudad de Getúlio Vargas, el presidente que fue asesinado, luego cometió suicidio, pero denuncia que fue asesinado por medio de esta presión del imperio para retirar las riquezas de Brasil. Así que Lula llega para hacer un homenaje a un ciudadano que tiene mucha relación de resistencia para mantener el patrimonio brasileño, como Lula da Silva también. Y nosotros, por supuesto, estaremos acompañando a lo largo de ese día, del tercer día de la caravana Lula por Brasil. Adelante, compañeros. Muchas gracias, Andrés. De inmediato, las escuelas de Estados Unidos siguen siendo escenarios de hechos violentos que dejan muertos, lamentablemente. Allí está Francesca Emanuele con nosotros con más detalles sobre la cuestión. Por favor, Francesca, adelante. Muy buenos días. Pues son ya 17 tiroteos solo en escuelas estadounidenses desde que inició este año. El último sucedido fue ayer a las 7:55 de la mañana en la escuela secundaria Great Mills en el estado de Maryland.
Austin Wyatt Rollins es el nombre del estudiante de 17 años que disparó con una pistola a una joven de 16 años con la que, según las autoridades, él tenía una conexión o una relación de la que aún no se conocen detalles. También resultó herido otro estudiante, un joven de 14 años, y el autor del crimen murió un par de horas después, presuntamente por las balas de un agente de seguridad de la escuela que detuvo el ataque en cuestión de segundos, esto de acuerdo a lo que dijo el sheriff del condado. La joven herida se encuentra grave en el hospital y el adolescente de 14 años está en situación estable. Los estudiantes de este centro escolar de Maryland salieron la semana pasada a protestar cuando se cumplió un mes de la masacre de la escuela de Parkland en Florida, y muchos planeaban participar de la multitudinaria manifestación que se espera para este 24 de marzo aquí en la capital estadounidense para exigir políticas de control de armas. Y es que hasta el momento ni el Congreso ni la Casa Blanca han hecho absolutamente nada para restringir el acceso a las armas en este país. Gracias, Francesca. Y allí el dolor, no han hecho nada, dice la compañera. Nos vamos a Paraguay, donde candidatos presidenciales están siguiendo con una campaña electoral que ya tiene fecha de conclusión. Hay elecciones el 22 de abril. Osvaldo, ¿qué podemos decir sobre esto? Adelante. Saludos desde Asunción, Paraguay. Aquí sigue la campaña electoral que enfrenta principalmente a los dos candidatos con mayores chances de llegar a la presidencia del Paraguay el 22 de abril, día en que se celebrarán elecciones generales en toda la República. Efraín Alegre, por un lado, quien va con una alianza con el sector progresista del Frente Guazú, liderado por Fernando Lugo, y por otro lado, Mario Abdo Benítez, hijo de quien fuera durante 36 años la mano derecha del exdictador Alfredo Stroessner. Recordemos que el Partido Colorado fue el principal sostén de la dictadura militar que padeciera Paraguay en uno de los regímenes totalitarios más sangrientos que tuvo el Cono Sur y el más largo de América del Sur. La Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional de Asunción cursó una invitación a ambos candidatos a participar de un debate. Sin embargo, Mario Abdo Benítez, del conservador Partido Colorado, se rehusó a ir a un debate, por lo que los estudiantes universitarios manifestaron sus quejas. Los dirigentes afirmaban que es necesario que los candidatos a presidente se abran al estudiantado universitario, sobre todo para ver cuáles son los problemas que aquejan a ese sector. Recordaban ellos que solamente 4 de cada 10 estudiantes que ingresan al sistema de educación pública terminan la secundaria y solo 1 de cada 100 termina la educación universitaria. Además, estos candidatos siguen con su campaña electoral de cara a lo que serán las elecciones presidenciales del 22 de abril, donde también serán renovadas ambas cámaras del Congreso, además de gobiernos regionales, es decir, las gobernaciones de 17 departamentos en todo el país. Esta es la información que tenemos desde aquí. Volvemos con ustedes a Estudios Centrales. Muchas gracias, Osvaldo. Allí tienen un buen paneo por los hechos. Cuando regresemos vamos a ver deportes con Rosita. Miraba fotos de Messi también entrenando ya, por ejemplo, en el frío de Manchester. Qué frío está pasando, de paso, entre paréntesis, está pasando el continente europeo. Hay temas relevantes también en el ámbito deportivo. Rosita ya se prepara para ampliarnos. Aquí los esperamos. Rosángel con nosotros, señores. Vamos a empezar a ver cómo está la cuestión deportiva. Hola, mi amor. Bienvenida. Andando, como siempre. ¿Cómo estás? Andando, que no es poco. Sí. Convengamos. El deporte no para, nunca, nunca, nunca. Es así, como nuestros corazones. ¿Cómo anda todo? Muy bien, algunas llegaste? polémicas con algunos jugadores de la selección venezolana sub-20, pero esperemos que se solucionen pronto. Y las selecciones latinoamericanas ya preparándose al Mundial. ¿Por qué polémica con la sub-20? Hay un chico, un jugador venezolano que está en este momento en el Barcelona, específicamente tiene la oportunidad de jugar en el Barça B, y el técnico Rafael Dudamel lo convocó al cuadrangular preparatorio. Y justamente chocó con la oportunidad de jugar en el Barcelona B. Entonces su papá, el representante, tomó la decisión de que el chico esperara un poco y después se reintegrara a la Vinotinto. Y bueno, algunos venezolanos y la prensa no lo han tomado muy bien. Qué bien, qué bello. Messi va a jugar en cualquier condición y el muchacho no se quiso perder. ¿Era el debut en el Barcelona o ya venía jugando? Es la oportunidad de jugar en el Barcelona B.
Okay. Estaba en un juego inferior, por decirlo Ajá. así. Pero yo digo que estuvo bien su decisión de esperar un poco más y aprovechar esta oportunidad. Porque los partidos que tiene con la Vinotinto son cuadrangulares amistosos, no son importantes, por decirlo así. Y si jugaba con la Vinotinto, si se iba a preparar con la Vinotinto, a lo mejor el Barcelona iba a decir, bueno, aunque espérate un poco más. Yo disiento completamente con eso, porque me parece que sobre lo individual prima lo colectivo, como es la camiseta de una selección. Pero justamente ahí está lo bueno de cruzar opiniones y ver el tema. Así es. Fíjense, Dudamel Márquez, ¿qué le dijo? La selección es una gran oportunidad, justamente del tema, y ahí la polémica. Cuadrangular en Paraguay, el DT nacional por Dudamel fijó posición sobre la ausencia del delantero en el torneo en el cual también juegan Chile y Japón. Estamos hablando de sub-20. Si así arrancamos un sub-20, lo que será cuando pegue la selección mayor. Yo sí estoy de acuerdo con que haya esperado un poco. Ahí el interrogante. Si ahora se porta así con la sub-20, imagínate cuando le toque con la sub-mayor. Esperemos que no, porque tiene bastante talento el chico. Y me imagino. Arranque, mi amor. Después tengo otras cosas para ir contándole, Rosita. Sí, Rosángel, vamos. Pero vamos a hablar de las selecciones de primera, y es que las latinoamericanas se preparan para los encuentros amistosos que afrontarán previo a la Copa del Mundial de Rusia 2018. Perú ya cumplió su tercer entrenamiento en tierras estadounidenses. La oncena sudamericana se prepara en la ciudad de Miami para su choque amistoso ante Croacia este viernes, donde busca foguearse de cara a la cita orbital. En la sesión de este martes, el único futbolista convocado que no estuvo fue el defensor Alberto Rodríguez, quien no se presentó en el terreno de juego por una posible lesión, mientras que Raúl Ruiz Díaz y Paolo Hurtado tuvieron un trabajo diferenciado personalizado. La selección pentacampeona del mundo, Brasil, se entrenó en la ciudad rusa de Moscú con una plantilla conformada por jugadores que se destacan en la Liga Española. La verde amarela estuvo en el césped del estadio del Spartak Moscú, en una lista de convocados donde figuraban los jugadores merengues Marcelo y Casemiro y los azulgranas Coutinho y Paulinho. En la jornada de entrenamientos, el DT Tite solo contó con 9 jugadores internacionales en la lista de convocados y tuvo que sustituir al ex zaguero Alexandro, que sufrió una lesión muscular, y en su lugar entrenará Ismaili. El atacante del Fútbol Club Barcelona, Lionel Messi, se unió a los entrenamientos de la selección albiceleste en el estadio del Manchester City, en Inglaterra. El seleccionado argentino se prepara en la ciudad de Manchester, donde este viernes enfrentará a Italia, siendo el primer amistoso preparatorio del equipo sudamericano antes del Mundial de Rusia 2018. Recordemos que el albiceleste no impresionó en las clasificatorias sudamericanas en el último partido ante Ecuador y necesitó de un triplete para Messi para poder conseguir su cupo a la cita orbital. Argentina está situada en el grupo D, donde se verá las caras ante Croacia, Islandia y Nigeria. Ya se disputó la segunda etapa de la Vuelta a Cataluña. Allí el mejor latinoamericano fue el pedalista colombiano Egan Bernal. El español Alejandro Valverde se impuso este martes en los 175.6 kilómetros de la etapa 2, tras otra llegada muy disputada sobre la línea de meta, con un tiempo de 4 horas, 41 minutos y 50 segundos, escoltado muy de cerca por el sudafricano Darley Impey y el australiano Jay McCarthy. Entre los corredores latinoamericanos, el más destacado fue el colombiano Egan Bernal, quien arribó en el cuarto lugar. Por otro lado, uno de los favoritos, el colombiano Nairo Quintana, llegó en la casilla 29, posición que lo mantiene en la cuarta casilla de la clasificación general a tan solo 11 segundos del primer lugar. Para este miércoles, la etapa 3 tuvo que ser modificada por las condiciones meteorológicas y tendrá un recorrido de 153.2 kilómetros. Y en el ciclismo de montaña, un sudamericano se hizo notar en una de las competencias por equipos más importantes y prestigiosas del mundo, Cape Epic. Allí el brasileño Enrique Avancini y el alemán Manuel Führich continúan su dominio. La pareja, que forma parte del equipo Condal, consiguió imponerse en la segunda justa de la carrera en un tramo de 106 kilómetros de recorrido, con salida y llegada en Robertson, con un tiempo de 4 horas y 5 minutos 52 segundos. Führich y Avancini se impusieron en una apretada llegada
El equipo se mantiene a 2 minutos y 23 segundos de diferencia de sus más cercanos perseguidores en la tabla general y sus rivales buscarán descontar esta importante diferencia este miércoles cuando se dispute la tercera etapa de 122 kilómetros de extensión, la más larga de toda esta competencia. La información deportiva hasta el momento, más adelante con más detalles en las emisiones deportivas. Esto es pedido de los muchachos del estudio, Rosita. Tensión en la cancha. La selección de Venezuela defenderá su récord de 19 partidos sin conocer la derrota frente a Colombia. Las chicas juegan hoy. Gran partido, gran experiencia de estas muchachas. De verdad, como lo decía ayer, el fútbol sudamericano, el fútbol femenino sudamericano ha crecido muchísimo y Venezuela no escapa de eso. Oh, miren qué buena foto, qué buena imagen. Y tenemos una más de las no tan buenas. A ver. Por acá atrás, Rosita. Xavi, Fiscalía pide 5 años para Xavi Alonso por defraudar 2 millones de euros. Suban un poquito, así nos vamos al rostro de Xavi. Esto es fresquito, 21 de marzo 2018, allí la decisión, este es el portal. Y un proceso que evidentemente está... Varios jugadores están involucrados en estos temas con la Fiscalía. Delitos económicos de la Fiscalía de Madrid lo está acusando y allí entonces, fíjate que son 3 delitos fiscales y allí fiscal. Uno más que cae en la movida. Uno más, la lista está creciendo. ¿Nos vamos a la pausa? ¿Qué tenés de distinto para las 8? ¿Qué hay de nuevo? Estamos organizando todo. Más detalles, adelante. Muchas gracias. Pausa rápida, ya volvemos. Gracias. El ambiente político colombiano ha entrado en una etapa decisiva. Mientras se consolidan las alianzas para las presidenciales, la tensión aumenta con el creciente número de líderes sociales asesinados y la violencia que se vive en el interior del país. Los primeros sondeos ya dan porcentajes de intención de voto para algunos candidatos, colocando a Duque y a Petro como las principales figuras, aunque el escenario se ha abierto a una campaña más equilibrada. Por otra parte, el gobierno de Santos toma acciones luego de que un hecho violento terminara con la vida de 3 efectivos militares ecuatorianos en la frontera. Hoy, en Agenda Abierta, analizamos cómo se conjugan estos elementos en una Colombia que aún lucha por implementar el acuerdo de paz para poner fin a la violencia. A ver, vamos a ver, El Nuevo Siglo, uno de los portales para abordar esta situación en Colombia. Entre telones de la primera encuesta post-consultas. Hay un sondeo, Yanjas, que está dando a Duque con 40%, Petro con 24% y un resto de candidatos que llaman aquí muy descolgados. Está claro que la encuesta fue impactada por el resultado de las consultas del 11 de marzo. Ahora la campaña, dice este portal, es más abierta, equilibrada y sobre todo con todos los aspirantes en el mismo escenario. Eso le vamos a preguntar a nuestro invitado a ver si él está de acuerdo. Si todos los aspirantes están sentados en el mismo escenario. Duque y Petro puntean, obviamente, en la campaña, es indudable. Ambos, uno contra el otro contra el otro, apuestan a satanizarse entre ellos y polarizar la contienda entre los extremos que simbolizan. Eso dice este portal. Con eso mantienen su votación cautiva y atraen a los anti, es decir, a las personas que votarían por Duque solo para frenar a Petro y viceversa. Voy con la silla vacía, otro medio de comunicación. El voto cristiano se desinfló. Fallaron las sumas de las iglesias cristianas. Un fiel parece que no es igual a un voto en Colombia. Los resultados del domingo 11 de marzo desmintieron el poder electoral que se creía que tenía ese voto cristiano y quedó demostrado que salvo cuando hay un tema de sus creencias que está en juego, se comportan como los demás colombianos. No hay cifras recientes de cuántos cristianos hay en el país, pero el Consejo Evangélico de Colombia, SEDECOL, que agrupa 200 iglesias, estima que son 10 millones de fieles después del impacto que se cree que tuvieron durante el plebiscito a favor del no. Candidatos de todo tipo comenzaron a buscar atraer ese voto religioso y las iglesias optaron por promover sus propios candidatos. Con ese caudal de votantes que dicen que tienen, imagínense. El desinfle fue total, ocurrió pese al esfuerzo proselitista de muchas de las iglesias católicas que se la jugaron en estas elecciones, en las que no hubo separación entre fe y política, entre prédica y campaña. Y allí el otro punto. Me voy a nuestra casa periodística, Telesur. Colombia convoca a comisión binacional fronteriza con Ecuador.
Juan Manuel Santos presidente de la Nación, instó a una comisión binacional fronteriza con Ecuador tras el atentado cometido el martes en Esmeraldas, que es una provincia de Ecuador. Santos pidió al Ministerio de Defensa de Colombia que convoque esta comisión por los continuos ataques registrados en esta frontera colombo-ecuatoriana. En los últimos meses han incrementado los ataques de grupos ilegales en esa zona, han sido contra grupos policiales y Fuerza Armada. ¿Qué dice Nodal, que es una agencia de noticias latinoamericana? Asesinan a otro líder social y denuncian abusos del ejército en Arauca. Juan Mena caminaba por una calle de Quibdó cuando hombres armados aparecieron y le dispararon el domingo 18 de marzo a eso de las 3 de la tarde. Mena era comerciante en Los Álamos, una zona norte de la capital chocuana. Además era líder comunitario. Lo que dicen en la comunidad es que Mena, en su rol como líder y como comerciante, se negó a entrar en la cadena de los grupos armados que hacen presencia en el sector y decidió no pagar lo que le pedían, la extorsión, la vacuna que le llaman. Sin embargo, esto no ha sido corroborado por parte de las autoridades, es solo un correveidile, una de las hipótesis que se manejan. Además, 4 civiles campesinos fueron atacados con armas de fuego por parte del Ejército Nacional, dejando como resultado un muerto, un herido, 2 detenidos en Arauquita. Este 8 de marzo, líderes y defensores de derechos humanos aseguran que se trata de un asesinato extrajudicial, lo que pasó allí. Fíjense, los magistrados de la JEP, Jurisprudencia Especial de Paz, posesionados hace 2 meses, le enviaron al presidente Santos su propuesta. ¿Cuáles tienen que ser las normas de procedimiento para este sistema de justicia transicional? Uno de los pendientes más importantes en relación con esta JEP es estructurar cómo van a funcionar sus procedimientos. Colombia ya tiene el proyecto de ley de 130 páginas que hicieron los mismos jueces de la JEP con la coordinación de Alejandro Ramelli. Los jueces tienen la esperanza que sus juicios duren mucho menos de lo que duran en la justicia ordinaria colombiana, 6 meses. Quieren evitar errores o problemas que ya están en evidencia en el sistema penal acusatorio, como las dilaciones, las dificultades, no me llegó el expediente, no hay carro para trasladar al preso, etcétera, etcétera. Este proyecto de ley también propone algo que en el sistema acusatorio no se ve, y es que los jueces puedan pedir práctica de pruebas. Este es un punto importante. Además, el gobierno está abriendo la puerta para que disidencias de FARC obtengan gabelas, un incentivo para la disidencia, a que agilice todo este sometimiento judicial de las bandas criminales. Un nuevo articulado no excluye a esas organizaciones, que ya tiene al menos 1.200 hombres en armas y le hicieron conejo al proceso de paz. No excluye de la posibilidad de lograr rebajas de penas de hasta el 50%, principios de oportunidad y condiciones especiales de reclusión si se someten a varias condiciones. O sea, tú me das y yo cedo, así sería la cuestión. Entre estas, que entreguen información precisa que permita identificar la estructura del grupo armado organizado, área de influencia, expansión territorial, modo de operación, número total de integrantes, o sea, la delación como figura, así como listados de víctimas y su propuesta para repararlas de manera integral. Hablo así de claro para entender justamente qué es lo que les están proponiendo y hasta qué punto vemos si puede ser viable o no con la experiencia del día a día y con todo lo que vemos que pasa en Colombia. Está acompañándonos justamente con nosotros un defensor de derechos humanos, también director de una fundación que hace vida en Colombia y que trata como punto fundamental este tema. Voy a darle la bienvenida a Andrés Chica con nosotros para ir evaluando los hechos. Bienvenido, ¿cómo le va, Andrés? Sí, buenos días. Gracias por el espacio y pues decirles que en Colombia no es que nos vaya muy bien, pero aquí estamos resistiendo y dando a conocer los pormenores de la situación que nos pasa hoy, ¿no? También tengo que decirle, de Venezuela es así, pero no en el mismo punto, digamos, no en lo que se refiere a derechos humanos. Algo que según Santos es un bastión, el país en el cual usted vive. Por eso hemos querido ir directamente a Andrés a preguntarle al lugar de los hechos y ver cómo es la tarea que se realiza hoy en Colombia, fundamentalmente en lo que se refiere a derechos humanos, porque lamentablemente día tras día se suceden las muertes de líderes comunitarios.
Hombre, es una pena que el presidente nuestro salga a decir que en nuestro país los líderes y defensores y activistas de derechos humanos están en un lugar en que se les brinda las garantías para el ejercicio de la defensa y la promoción de los derechos humanos, cuando el mismo Ministerio Público, en el caso de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, nada más ayer el procurador rechazaba el sistema de protección para líderes y defensores del mismo modo que rechazaba la manera como se estaba protegiendo a estos por el gobierno nacional, y Defensoría el 28 del mes anterior enunciaba pues un informe nacional donde hablaba de la crisis por la que pasa el país y que esta crisis se evidencia por la muerte de 282 líderes y defensores de derechos humanos, y que por supuesto eso del 28 de febrero al día de hoy ha aumentado bastante numerosa la cantidad, y cada día son más las personas que por una u otra razón, dado esta presencia de la bota paramilitar y de la falta de garantías del gobierno, han dejado el activismo o en su efecto han sido amenazados y retirados del territorio o, como es el caso más doloso, han sido asesinados. Entiende. Y también es necesario, porque hay gente que aborda por primera vez este tema, entender esa bota paramilitar en marcha en su país. Amplíenos, por favor, Andrés. Hombre, la política paramilitar en Colombia nunca ha dejado de existir. En Colombia el paramilitarismo como órgano o cara oculta del Estado ha existido siempre, y más que del Estado, de aquellas empresas multinacionales que están en el territorio y que con esos activos económicos buscan, desde luego, sacar provecho ilegítimo de nuestros recursos naturales. Y lo que pasa en Tumaco, lo que pasa en el Cauca, lo que pasa en el sur de Córdoba, no es nada distinto a lo que hemos vivido antes, pero que ahora se evidencia más, y no quiere decir que antes no lo decíamos, solo que la silenciación de los fusiles de las FARC y la no presencia de las FARC en el territorio han mostrado que existe una sistematicidad en el asesinato, la persecución y la desaparición, por supuesto, y el desplazamiento de los activistas del territorio, más allá de los recursos naturales, por la dignidad de los territorios, la defensa y la promoción de los derechos humanos. Entonces, estos actores paramilitares, para el caso, por ejemplo, de Buenaventura, que es uno de los municipios con más crisis en Colombia, allí está el Tezehuén. Y el Tezehuén, que es el puerto de Buenaventura, pretende expandirse, y el único problema que tienen, y que no es un problema para ellos difícil de quitar, somos nosotros, ¿no? La sociedad civil organizada, los campesinos, los indígenas, los afrodescendientes, y de la manera que nos pueden quitar es matando a nuestros líderes o, en su defecto, atacando nuestras comunidades con olas de terror, como se viene haciendo a lo largo y ancho del país. Ahora, ¿ha calificado usted problema? Me ha quedado ahí entre comillas volando el término. ¿Y cómo entra entonces ese problema en el ambiente político colombiano actual? Hombre, yo creería, y eso es una sensación nacional de quienes defendemos y promovemos los derechos humanos, de que aquellos que hacen vida política o proselitista en Colombia no tienen voluntad ni para la implementación del acuerdo final con las FARC, ni para hablar de la promoción de la pacificación para los grupos alzados en armas, porque desde luego ven en la violencia y ven en el sometimiento a las comunidades por grupos armados una oportunidad maquiavélica de hacer campaña. Entonces, aquí vemos cómo han pasado este país por las elecciones parlamentarias, y se vio cómo toda la maquinaria política de los partidos tradicionales se movieron en pro de sacar sus candidatos sin darse cuenta de que el país está pasando por un momento quizás de los más difíciles. Colombia en este momento vive una crisis, y es una crisis humanitaria, porque pues tenemos a un grupo sentado en una mesa, ¿cierto?, como es el ELN, que también está haciendo actos armados, porque por supuesto la vocación de ellos ha sido derrocar al Estado por vía de las armas, así como lo fue la FARC en su momento, y no ha habido una voluntad política del gobierno tampoco para poder
acercarse de manera franca a la mesa de Quito sin llegar a imponer cosas, como en algún momento fue con las FARC. Y bueno, también hay que decirlo, la voluntad política del gobierno nacional, más allá del sofisma del acuerdo de paz, es someter tanto a las comunidades como a los exmiembros de las FARC a un sistema precario como es el que tenemos en todos los derechos fundamentales como la salud, la educación y demás. Y creo que en eso se está fallando y creo que por ello la disidencia de FARC está creciendo y se podría advertir que crecería mucho más. Voy con otro punto. Mientras te escuchaba, leía La Jornada, que hoy tiene entre uno de sus temas el siguiente dato, entre uno de sus temas de América Latina me refiero. Preocupante índice de asesinatos de líderes sociales en Colombia, ONU. Está citando el periódico La Jornada, hoy miércoles 21 de marzo, Organización de Naciones Unidas dijo este martes que está extremadamente preocupada por los asesinatos de líderes sociales y defensores de los derechos humanos en Colombia y dijo que superar esta forma de violencia es uno de los principales desafíos para consolidar la paz en el país. ¿Cambia en algo que un organismo como Naciones Unidas se pronuncie extremadamente preocupado por la situación? Hombre, cabe resaltar que no solamente es Naciones Unidas, la Delegación Asturiana para Derechos Humanos, la OEA, todos estos organismos y desde Colombia, por supuesto, la organización Somos Defensores, la Defensoría, la misma Procuraduría, se ha hecho, por ejemplo, Defensoría deja en claro que van 22 líderes en lo que va corrido del año. La organización Somos Defensores nos habla de 22 y así el gobierno nacional lo que reconoce son 11 personas asesinadas en lo que va del 2018, pero yo creería que falta tener en claro para la sociedad civil en el caso de que existe esta bendita unidad especial de investigación y desmantelamiento de las organizaciones criminales que está desde 2016 creada en el marco de la implementación y eso pues no funciona, es un saludo a la bandera como coloquialmente decimos nosotros. Existe un equipo élite para el desmonte de bandas criminales sucesoras del paramilitarismo, que esto ha nacido en el marco de la implementación del acuerdo de paz con FARC, y existe una comisión de garantías de seguridad nacional que maneja un protocolo a nivel de todo el país, que es eso, no es un protocolo de llegar a los departamentos y hablar de que hay una comisión de garantías que tiene unas subcomisiones, pero que no pasa nada. Es decir, el gobierno se ha llenado de normativas, el gobierno se ha llenado de una cantidad de decretos y yo creo que la paz no se decreta. La paz no se dice que va a haber paz, la paz se construye y se construye con el que piensa diferente y se construye dándole garantías a quienes en el territorio desde hace muchos años y aunque sean nuevos, vienen haciendo un trabajo de promoción y defensa de la vida, de la paz y de los derechos humanos en clave a la dignidad de las comunidades. Ahora, cuando hablamos de comunidades, iba a preguntarte también, si hay organismos fijados con funcionarios que tienen que estar haciendo su tarea, con un presupuesto que mueven para ello, ¿qué está pasando en la bajada a las comunidades donde está tan divorciado, y esto es una metáfora de la política en Colombia, está tan divorciado lo que pasa en los organismos estatales, en esos despachos, con lo que pasa luego en las calles de la comunidad? Mira, para la promoción de la paz, en Colombia, para el tema de las comunidades se crearon en el marco de la ley de paz en Colombia del 98 un nuevo decreto, ¿no? En mayo de 2017 y es el tema de los consejos de paz, reconciliación y convivencia. Esos consejos, tanto el nacional como los departamentales, y hablo por el departamento de Córdoba, es un saludo también a la bandera. Lo que pasa es que nos han puesto a hablar a nosotros de promoción de paz y de implementación tanto de los PEDET, que son los programas de desarrollo con enfoque territorial, como del PENIS, y esto no da ningún tipo de garantías. Por el contrario, las comunidades hoy día resienten y los líderes no están asistiendo a ningún tipo de asamblea, ningún tipo de promoción de estas actividades, porque quienes vayan a esta actividad al día siguiente son señalados, quizás desplazados de los territorios, o en el peor de los casos asesinados. Se ha creado una cantidad de estructuras en el país y uno mira asombrado, ¿no? Cómo existe una cantidad de comités, una cantidad de consejos, una cantidad de cosas que son eso, son normativas, son espacios muertos, porque el problema de fondo en Colombia son las bandas
criminales, como las quiere llamar el gobierno, que para nosotros no son otra cosa diferente que paramilitares que están en el territorio y que han existido siempre y que han copado el territorio que tenía antes FARC. Y eso, por supuesto, que preocupa, porque de la mano de ellos, como es el caso, por ejemplo, de Tumaco y el caso del sur de Córdoba, para el sur de Córdoba tenemos en un solo municipio aproximadamente 1.000 soldados. 1.000 soldados, y los crímenes han seguido sucediendo. Entonces vemos que la bota militar oficial no es quien da garantías para que cesen las hostilidades y la persecución a los líderes y defensores. Andrés, fíjate que a esta hora, hace algunos minutos, hace 26 minutos, Gustavo Petro en Twitter aludía a la situación de Perú, hacía una comparativa y decía esto, o una forma de plantear los hechos más que comparativa. Petro, la clase política del Perú se derrumba, los sobornos de Odebrecht llevan a la sociedad peruana a rechazar un establecimiento incapaz de gobernar el Perú. En Colombia, los sobornos de contratistas del Estado, incluido Odebrecht, son más profundos y la clase política más incapaz. Creo que ahí está apareciendo todo un tema que a esta hora tiene retweets, respuestas, y se habla de cómo se busca la esperanza en la historia de Colombia. Y ahí está donde quiero apuntar ya para cerrar nuestra conversación en este momento. Entonces, ¿a dónde apunta el interés hoy de los colombianos? A elegir un presidente, a la justicia especial, a visibilizar a los líderes asesinados y plantear esta temática de violencia en el país. ¿Para dónde inclusive va la esperanza? Yo creo que los colombianos tenemos que hacer un ejercicio de reflexión profunda frente a cómo estos 16 años, 8 del señor Uribe, 8 de Santos, han sometido al país a una ola, primero de terror en los 8 años del presidente Uribe, porque efectivamente fue así, las comunidades estábamos sometidas y amenazadas, ¿cierto? Y sobre todo por la cantidad de actos de terror que desde la bota oficial se hacían, entre ellos los falsos positivos, son solamente unos, y Santos, por supuesto con la voluntad política de FARC, llegó a sentar una mesa de negociación y pues fue FARC quien precisamente se planteó escuchar a las comunidades y llevar a lo que hoy conocemos como acuerdo. Eso hay que resaltarlo, es decir, el acuerdo final se hace escuchando a la sociedad civil en el territorio y en La Habana, y eso es lo que tenemos el acumulado. Tenemos que pensarnos y reflexionar si queremos realmente que se vuelva a inveterar la guerra fratricida en el país, o en su defecto queremos que haya una consecución en la construcción de la paz estable y duradera. ¿Quiénes están apuntando a eso y quiénes realmente buscan que en Colombia exista un logro objetivo frente a la dignidad de las comunidades y el logro final de la paz en clave a los derechos humanos? Eso sin lugar a dudas tenemos que mirarlo con mucha cautela y estar a quien desde la presidencia vaya a seguir en la consecución de ese logro y en la formación real de una paz con dignidad para sus habitantes. Andrés, muchas gracias por este tiempo. A ustedes, muchas gracias. Andrés Chica nos acompañaba en el análisis, defensor de derechos humanos. El tema de Colombia es muy, muy amplio, tiene muchos años, profundas aristas para revisar, así que nos hemos querido tomar hoy el tiempo justamente. En Twitter, ya cerrando, preguntamos a dónde tiene que apuntar. Debe apuntar el interés de los colombianos en este momento. 48% de quienes han participado con nosotros respondiendo a la pregunta ha dicho a elegir presidente. 8% a la JEP, 44% llevar la vista, el análisis, los hechos, exigir cero impunidad en la cuestión de los líderes asesinados que se dan hoy en Colombia. 103 votos hasta el momento. Me voy con Daniela. Gracias a todos por acompañarnos. Daniela Bielman está con nosotros. Noticias desde el sur ya arranca en nuestra pantalla. Mi Dani hermosa, bienvenida. ¿Cómo te va? Gracias, ¿Cómo Marcia. estás? Qué guapa estás.